Nuestras vidas están en posiciones donde dependemos de la fe, donde la posición que nos ha colocado la vida nos ha hecho dependientes de la fe. Y hoy no dependemos de cosas externas para sentirnos confortables o seguros en un cubículo de hierro, sino que hemos determinado que la fe sea el cerrojo que nos asegura para que el salteador, ni el ladrón, ni el estafador, ni el hurtador pueda visitar lo que tenemos con seguridad. Creo que la fe ha venido a ser el socorro y el aliento, la virtud y la verdad de aquellos que han dejado todo su camino en una esperanza perfecta, sencillamente en creer en Dios y en saber que no es la fuerza de aquellas cosas que pensamos que nos defienden, que nos dan la seguridad. Porque si el Señor no vigila, en vano vela la guardia. Y si el Todopoderoso no es el vigilante de nuestras vidas, el ladrón, el hurtador, el salteador, el que roba, el que hurta, el que se lleva lo ajeno, aquel que la codicia le gana la batalla y le quita al prójimo lo que tanto le costó. Esas personas necesitan volver a la comunión y a la perfección de sentirse seguros y felices con el sencillo hecho de ser un hijo de Dios, de estarnos tranquilos, sabiendo que el mañana depende de Dios y no de la circunstancia que atormenta la poca paz que nos queda. Para eso hemos venido a través de este medio de comunicación, para que el hombre y la mujer recobre la esperanza cuando la pensó perdida, cuando pensó que Dios se había olvidado del fragmento de la búsqueda de un hombre en la tierra o de la búsqueda insaciable de una mujer que no deja de orar en su casa, mientras en la habitación oscura arrodilla su alma y su cerviz se inclina delante la mano y el oído de un Dios de amor, de un Dios de gloria, de un Dios de poder, del Todopoderoso, de la gracia, el refresco, la seguridad y la certeza de que no todo está perdido, sino que el Padre todavía le promete al ser humano que las cosas que Él ha olvidado todavía están en memoria del Todopoderoso. Es imposible que renunciemos a la vida. Quiero dejar esta palabra como aliento al que necesita oxígeno, como la sombra de aquel que se quema con el sol, como el agua en tierra árida, donde el rocío del cielo es como manantial de vida en los años de un sequedal, donde el dolor es lo común y las personas se acostumbran al sufrimiento. Quiero traer placer donde había dolor y esperanza donde el ser humano la pensaba perdida. Un momento de tranquilidad cuando el ser humano pensó que las cosas se terminarían en el límite y al borde de un sacrificio vivo, del dolor o de los fragmentos de algo que colisionó, que explotó, implosionó y que quedaron esquirlas en nuestras vidas. Pero te vengo a hablar de Jesús de Nazaret, aquel que convierte nuestros problemas en propósitos, nuestras tristezas en propósitos, nuestros caos en propósitos, nuestros miedos en certeza, nuestros dolores en felicidad. Hoy te vengo a hablar del dador de la vida, el que impacta el planeta Tierra.
Las organizaciones mundiales donde presidentes hacen juntas, donde cuando en aquellas organizaciones donde se reúnen, como la OEA o la ONU, donde presidentes se congregan, convergen un día, y donde cada presidente, cuando va hablando alguno al otro, empieza a reclamarles lo que él cree que no es correcto, y donde el mundo está dividido, donde los presidentes no se colocan de acuerdo, donde los gobernantes no se unen. Y el Señor dijo que tenemos que amar a nuestro prójimo y que seamos uno y que nos amemos los unos a los otros. Por eso es que cuando el ser humano pone su confianza en un presidente, quiero decirle, o de un gobernante, o de un alcalde, o de un concejal, o de un legislador en la asamblea, o en la reunión del parlamento, quiero decirle que el mundo solamente depende de la fe que tengamos en el Hijo de Dios. Hoy el ser humano no le quedó a nadie por quien esperar. Ahora la humanidad sabe que el político no tiene la respuesta, porque los políticos que pensamos que nos defiendan hoy están en guerras. Hoy esos mismos políticos que sacan una vacuna contra el COVID son los mismos que crean armas que valen 2, 3, 4, 20 millones de dólares, 100 millones de dólares, que tienen aviones que valen billones de dólares, con el que se le puede terminar la vida a alguien, al prójimo. Por eso te digo, si tú todavía crees que la esperanza está en el ser humano, perdóname, pero creo que no estás viendo la vida con el ojo correcto. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y creo que cuando vemos la vida con el ojo de Dios, ahí podemos coincidir de que no estamos perdiendo el tiempo. Porque nosotros nos ponemos la mirada en aquellos hombres que no sabemos qué harán el día de mañana. ¿Cuántas personas no votaron por aquel presidente que hoy día saca a esos mismos inmigrantes de ese país? Porque no sabemos qué será del día de mañana, pero cada día tiene su propio afán. No nos jactemos del día de mañana porque no sabemos qué será del día posterior. Solamente sabemos qué será del día en que vivimos. Y sabemos que Dios está con nosotros y hoy somos felices. ¿Sí? Hoy martes somos felices. El día martes es el día de la felicidad. ¿Por qué no digo el miércoles o el jueves? Porque hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Solamente podemos darle gracias a Dios por el presente que vivimos. El día de mañana traerá su propio afán, pero el día del presente tiene una esperanza. Creo que el estrés se tiene que ir en el nombre de Jesús de Nazaret, sin terapia, sin psicólogo y sin psiquiatra, sin pastillas, sin fármacos, sin diagnósticos médicos, sin las ideas de un profesional que se gradúa en la universidad. Yo te vengo a hablar de Cristo, el de la universidad de la vida. Te vengo a hablar de aquel que no te cobra por una consulta médica. Te vengo a hablar de aquel que dio su vida gratuitamente para que tengamos esperanza en el día martes. En el día de hoy somos felices porque tenemos a Dios. Un día le pregunté a Dios: ¿por qué, Dios mío, me has dado la sabiduría y la esperanza de entender tus misterios y tus conceptos? ¿Por qué me hiciste un hombre parlante, aquel que lleva el verbo y la palabra a los oídos necesitados? ¿Por qué no fui un futbolista? ¿Por qué no fui un ingeniero, un abogado? ¿Por qué no fui alguien normal? Pero el Señor, sabiendo de la necesidad del mundo, Dios está levantando predicadores de verdad. Alguien que te traiga una palabra en el día de la necesidad. Alguien que te abra los ojos con una palabra, que despierte la esperanza cuando nos sentimos aturdidos por la vida.
Yo no te vengo a traer un discurso de 4 pasos para ser feliz, pero te aseguro que si escuchas esta palabra, Dios te está calmando en el instante, porque Jesucristo dijo que en la palabra está la vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Esto es mejor que el fármaco de un médico que va recetando a personas diciéndole con qué sanar la depresión o la ansiedad, o la preocupación o el miedo, o la incertidumbre, o qué será en los próximos capítulos de mi vida, o cómo crecerán mis hijos, cómo será la esposa que tendré, o será que en aquel trabajo me irá bien, o será que el profesor aprobará el examen que tanto me costó aprender, será que tendrá piedad el día que me equivoque en alguna respuesta. ¿Será que tendrá misericordia de mí aquella persona que tiene mi corazón en sus manos porque me enamoré? ¿O por aquella persona que flechó mi alma y que de alguna forma me adhería a alguien? Y mi alma y mi pensamiento y mi corazón y mis palabras fueron presas de la mano de alguien. No sé si te has sentido que alguien tiene su corazón. No sé si te has sentido que alguien tiene tu corazón en sus manos, pero no sabemos qué hará esa persona con nuestros sentimientos. Yo quiero hablarte del que te da seguridad en el día de la incertidumbre, en el día en donde no sabemos cómo será el futuro, cómo será la forma o cómo irá la vida en el mañana. Jesús dijo: no os afanéis por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. No podéis añadir a tu estatura un codo por mucho que te afanes. Tampoco puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. No puedes hacer blanco o negro, no puedes de alguna manera hacerte más grande o más pequeño. No puedes cambiar la realidad de lo que la vida da, lo que la vida impacta, donde se vienen las cosas de repentinas y la vida se convierte en una impresión de sorpresas repentinas, donde el familiar que hoy estaba con nosotros riendo, de repente estamos en un velorio despidiendo la memoria de alguien que un día nos hizo feliz. Por eso valoremos el segundo del presente y de la hora. Démosle gloria a Dios y gracia. Y si es posible, arrodíllate ahí donde estás en tu casa y dile: Dios, gracias, porque no he sabido agradecer lo que la vida me da, porque en sí todo es vanidad. Hoy trabajamos para lograr tener un vehículo. El día de mañana un prójimo que no tiene temor a Dios se lleva aquel vehículo que nos costó tantos años de trabajo. Y vemos cómo alguien se lleva el esfuerzo de lo que nos costó con sufrimiento tratar de sostener. O como aquella catástrofe de aquellas aguas y aquellas gotas que están cayendo en el estado de Texas. Se está llevando los ahorros, las casas, los vehículos, las fincas, las granjas, aquellos animales que te costaron meses engordarlos, pero de una manera la propia naturaleza lo desaparece de una forma repentina. Entonces, ¿por qué el hombre se prepara para todo, pero no se prepara para el día del deceso, para el día en donde todo tiene fin? Siempre he pensado en eso, diciendo: Señor, puedo trabajar demasiado, puedo tener mucho dinero en la vida, puedo graduarme, puedo tener muchos honores en los títulos, puedo coleccionar títulos y diplomas en la pared de mi casa, pero sé que todo es vanidad y que de alguna forma no sé qué hacer con la vida, porque me pregunto: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué la vida es tan extraña? Hoy día los amigos nos traicionan. Hoy día los policías son peores que aquellos
que se supone que nos van a quitar las pertenencias, o aquellos organismos de seguridad en los cuales ponemos la confianza, pero la corrupción está hasta en los tribunales y en los juzgados, en la corte. Y eso lo dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, que aún los jueces son corruptos. Entonces todo es vanidad, es como querer alcanzar el viento. Entonces, ¿por qué nos afanamos para acumular tanto dinero en la vida o tantos bienes si el día de mañana no vamos a estar y otra persona que no trabajó lo suficiente se lo va a gastar en menos de un año? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre se afana tanto por tener cosas si el día de mañana alguien se va a quedar con el fruto de nuestro esfuerzo? Y no sabemos si va a ser sabio o no va a ser sabio. No sabemos si va a tener inteligencia para multiplicar aquello que dejamos como herencia. No sabemos, porque no sabemos si es sabio o es indocto. No sabemos si es sabio o ignora. No sabemos si tendrá la inteligencia para valorar lo que nosotros logramos con esfuerzo. En sí, toda la vida es vanidad. Entonces, he visto matrimonios romperse, familias quebrarse. Hace poco en la India un avión con más de 200 pasajeros tuvo un acontecimiento fatal, porque por una falla mecánica todas estas personas pasaron a la eternidad. Vi la foto de un hombre que hizo una selfie con su esposa, y mientras miraba a su esposa y su esposa sonreía, sus hijos en la parte de atrás de aquella selfie posaban con sonrisas. No sabían que aquel vuelo nunca llegaría a su destino, que simplemente era parte de la vanidad de la vida. Yo no sé si estás entendiendo el mensaje, pero dale gracias a Dios y no te afanes por aquello que no puedes lograr o que todavía no tienes, pero dale gracias a Dios porque puedes escuchar, porque muchas personas no pueden oír. Hay muchas personas que padecen de discapacidad auditiva, pero tú puedes oír perfectamente estas palabras. Y como dice el libro de la Biblia en Eclesiastés, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír, porque todo es vanidad. Porque por más que escuchemos canciones en YouTube o nos gastemos audios de Spotify, ni que escuchemos 100,000 discos, nuestros oídos se van a saciar. Según la Escritura, todo es vanidad. Nunca se sacia el ojo de ver, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír, porque la vida en sí es una vanidad perpetua. Porque todas las cosas que tiene el hombre un día ya no estarán. ¿Por qué nos enamoramos de los niños cuando van creciendo? El día de mañana serán jóvenes. ¿Quién sabe si agradecerán o no al padre que los crió? ¿Quién sabe si honrarán a la madre que tanto les dio de comer? Si el día de mañana aquellos hijos crecen y con el placer de la juventud, como dice el libro de Eclesiastés capítulo 12, acuérdate joven en tu juventud, antes de que vengan los días malos y vengan los años en los que digan no tengo en ellos contentamiento, y se oscurezca el sol y la luna y vengan las nubes tras las lluvias. Cuando cesarán las muelas porque han disminuido. Esa palabra yo no la entendía hasta que indagué en la palabra y en la Biblia, y entendí que cuando a las personas llegan a cierta edad los dientes se le caen y las muelas ya no están. Por eso dice la Escritura, cuando cesarán las muelas porque han disminuido. Cuando se encorvará el hombre fuerte, porque en la juventud tenemos la fuerza, pero cuando estamos en una edad, ya en el epílogo, en el fin del libro de la vida, necesitamos que alguien nos ayude a levantar la cubeta de agua con la que nos vamos a bañar. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos agradecen a Dios por la vida? El deleite y el placer de la tierra es sencillamente tener en cuenta que Dios algún día va a conversar con el hombre.
Y en aquel momento no será un live o una transmisión en vivo de alguna red social, sino que será el Todopoderoso sentado, dialogando con los hijos de Dios en la tierra. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, el juicio del gran trono blanco, un juicio en el cual huyeron el cielo y la tierra y no se halló lugar para ellos. Y el mar entregó a sus muertos, y el Hades entregó a sus muertos. Es irónico, pero la vida tiene un fin, tiene un fragmento final, tiene un epílogo, tiene una portada final, tiene un agradecimiento al final del libro, en donde la vida pasa como la neblina, que vemos aquel espejismo de una nube en la tierra y en cualquier momento desaparece. Es como la hierba, un día está verde, un día está marchitada. La propia vida que el Todopoderoso le permite al hombre, agradece por la vida que tienes. No le supliques a Dios por aquellos logros que todavía no hemos obtenido. No podemos ser infelices por aquellos logros que no tenemos, porque eso también es vanidad. Cuando alcancemos los logros y aquellas metas que nos estamos proponiendo en el día del presente, cuando tengamos aquel momento final de éxito, vamos a decir, ahora nos falta otra cosa, porque ya llegué a la cúspide que yo creía que me iba a dar la felicidad. Estas palabras me recuerdan a una mujer que en algún momento se cruzó con mi vida y estaba allí en una especie de anfiteatro mientras escuchaba a esta mujer hablando, diciendo: vengo de una familia pobre, de una familia de escasos recursos, pero me dije, tengo que progresar en la vida, no me voy a quedar como aquella historia triste de aquel que no pudo lograr tener un progreso económico, sino que voy a graduarme. Aquella mujer salía todas las mañanas con alegría a la universidad para graduarse como una profesional y se graduó de maestra. En el trayecto de graduarse, la lluvia le sorprendía en la parada del autobús y muchas veces, antes de llegar a la universidad, su ropa completamente empapada por aquel agua que destilaba del cielo, le provocó frío en aquellas tardes de soledad, mientras deseaba graduarse con toda la fuerza de la buena voluntad que Dios pueda darle a un ser humano en el corazón, en las fuerzas para vivir y en la pasión de la vida. Y en aquel momento el Señor permitió que esta mujer se graduara. Y cuando esta mujer se graduó, obtuvo su primer sueldo. Antes de encontrar el trabajo pensó, ya me gradué, pero necesito algo, ya sé lo que necesito un trabajo. Después que se graduó con su profesión, encontró la asignación para su carrera de docencia y empezó a ejercer la maestría y pensó que iba a ser feliz. Y aquella mujer, con un vacío interno, pensó, aunque tengo sueldo, tengo trabajo, me gradué, no soy feliz. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Esta mujer de una vez pensó, necesito un esposo, necesito una familia. Y aquella mujer en aquellos vacíos encontró un esposo, un buen esposo, lo conozco. Un hombre adinerado, pudiente, con una casa de varios pisos, con camionetas y con un gran negocio próspero. Fue su esposo. También tiene una niña, tuvieron una niña adorable, muy inteligente, vivaz, llena de vida. La conocí, le di un obsequio, le regalé un pollito de colores. Y esta misma mujer, después de tener profesión, esposo, trabajo, hijos,
dijo: no me siento feliz. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? En aquel momento, en aquel vacío, de aquella incertidumbre de no saber qué hacer con la vida, porque todas las cosas que se proponía no llenaban el vacío del corazón interno, de la necesidad del alma de aquella mujer, de los pensamientos, de las emociones, del sentido, de la necesidad de sentirse feliz, de sentirse plena, de poder encontrar la felicidad entera de la vida. Hoy está esa mujer pegada a Dios porque en una buena tarde una mujer le invitó a un servicio de damas en alguna iglesia. Y esta mujer dijo que sí. A partir de ese día, nunca más ha dejado de ir a la iglesia, porque encontró el sello de los vacíos del hombre, el sello de la felicidad. Jesús es la conclusión donde el hombre es feliz y donde la mujer puede entender que el círculo vicioso de intentar saciar el vacío, saturar la necesidad, llenar las preguntas sin respuestas, llenar el enigma, llenar la interrogante con el vacío, donde no hay respuesta. Esta mujer pudo encontrar en Cristo la solución y la respuesta a aquellos intentos fallidos por alcanzar la felicidad de la vida. Por eso digo, todo es vanidad. Podemos tener hijos, pero necesitamos más que eso. Podemos tener una pareja, una esposa, un esposo, pero esto también es vanidad. Conozco matrimonios que un día dijeron: necesito casarme para ser feliz. Y pocos meses después, esas mismas personas me decían: necesito divorciarme para ser feliz. No aguanto más esta locura. Yo creo que el hombre, en los pensamientos engañosos del corazón, puede pensar que una persona puede atraer una felicidad perfecta o entera, o la conclusión de aquellos vacíos que se llenan, aquellas preguntas que se responden con una persona a tu lado. Yo creo que el ser humano todavía no sabe pedirle a Dios la dirección correcta del Todopoderoso para nuestras vidas. Yo creo que un matrimonio sin Dios son personas vacías. Y creo que un hombre sin esposa y con muchas mujeres es un hombre vacío. Un hombre promiscuo es un hombre vacío. Una mujer con tantas personas, tantos hombres en el WhatsApp, en las redes sociales, en las líneas de las conversaciones. Hace poco estaba viniendo en un microbús. Y en aquel microbús me encontré con una chica que estaba delante, barandal de aquel vehículo, porque ya los asientos estaban ocupados. Y de reojo podía ver cómo una mujer texteaba con otro hombre diciéndole: me dejaste una marca en el cuello, te pasaste. Y aquella mujer le estaba reclamando a esa persona que le había dejado una marca, y lo tenía en el WhatsApp en la parte que dice mensajes restringidos, chat restringido. Y esta mujer dejando saber lo oculto de su corazón, empieza a escribirle. Y mientras me sostenía de la baranda así, veía de reojo aquella conversación de adulterio, porque estaba reclamándole a su amante que le había dejado una marca, y ella venía de verse con su amante e iba rumbo a la casa. Seguramente su esposo estaba en un trabajo tratando de darle un mejor porvenir. No puedo descartar la parte de la historia que no conozco, porque no sé quién es esa chica, no la volví a ver, no me recuerdo de su rostro. Lo único que sé es que ese día mi corazón se entristeció tanto porque sabía que una persona estaba deshonrando a alguien, porque una mujer estaba como las mujeres insensatas, siéndole fiel a la persona que pone su confianza en ella. Y si aquí hay una mujer que se siente identificada con esta historia,
Dios te perdona, pero no hagas más eso, porque vas a destruir tu alma y el alma del hombre que confía en ti. Solamente oro por aquella mujer de esta historia y le pido a Dios que la ayude y que la cambie. Ganas no me faltaron de decirle que no hiciera más eso, pero ella seguía otro rumbo y yo me tenía que detener para venir a mi casa. Y si le decía eso ahí delante de las personas, iba a ser algo fuerte. No quería parecer un imprudente, pero le dije: Señor, ¿por qué la humanidad, el ser humano es así? Desde que se inventaron las redes sociales, las infidelidades son más fáciles de cometer. En el tiempo del pasado, en el tiempo de otrora, para cometer una infidelidad era difícil, no era fácil. Los celulares ni siquiera podían tener WhatsApp, ni siquiera podían grabar imágenes. Y antes de los celulares todavía era más difícil cometer una infidelidad. Pero a través de estos medios de comunicación, a través del celular, muchas personas han descuidado sus matrimonios y han roto relaciones. Una relación matrimonial no se destruye cuando el hombre descubre que su mujer le es infiel, ni tampoco cuando la mujer descubre que su esposo le es infiel. Una relación matrimonial se rompe en el preciso instante cuando el hombre o la mujer le dio cabida a una persona extraña, aunque no sean descubiertos. En aquel momento el alma entra en una condición de oscuridad que no es percibible al ojo humano, pero el ser humano cuando está en pecado se le nota. Cuando un ser humano está haciendo cosas malas delante de Dios, se le apaga la luz. Es como una persona que lleva pecado en sí mismo, encima. Es como aquellas personas que llevan pecados pegados al alma, pegados al cuerpo. Y cuando nosotros podemos observar que personas hacen cosas ocultas a espaldas de sus esposos, a espaldas de sus esposas, desde ahí comienza la coyuntura de un matrimonio. Desde ahí comienza la brecha que abre la posibilidad de que personas extrañas a una familia puedan destruir lo que para Dios es el diseño perfecto de su gloria y de su buena voluntad. Todo hombre y toda mujer que tenga el conocimiento del Todopoderoso en su corazón y en su alma, tiene que percibir de que Dios espera de que el hombre y el ser humano, que la mujer entienda que no se puede vivir una vida violando los mandamientos de Dios, que no podemos hacerle caso a las canciones que multiplican la sexualidad, que promueven el adulterio. Ese adulterio calcina el futuro de un niño que espera que su padre respete a su madre. Ese adulterio calcina la buena paternidad de una niña que siempre quiere ver a su padre regresar del trabajo y que le dé un abrazo y que le cante canciones y que juegue con ella. El adulterio es como una sentencia fatal que no solamente hiere a la mujer que es víctima o el hombre que es víctima, también lastima a los niños, también lastima a la familia. El adulterio es la destrucción de lo perfecto que es Dios en nuestras vidas. El adulterio es la permisividad a que la alegría se vaya del hogar, sin ser un aguafiesta. El adulterio quita la alegría de las familias de la tierra. Por eso Dios siempre ha aconsejado en la Biblia: no codiciéis la mujer de tu prójimo.
No codicies la casa ni el buey. No codicies ni la casa ni cosa alguna. Y cuando el Todopoderoso da un consejo al hombre que creó, porque Él sabe lo que creó, o a la mujer que creó, porque Él sabe lo que creó, y le dice: no se fijen en el prójimo del otro, porque van a destruir sus vidas. Pero el Señor nos los dijo de esta forma: no codiciaréis la mujer de tu prójimo, no codiciaréis ni el buey ni la casa, ni ninguna cosa, ni su criado, ni su esclavo. En aquel momento el Señor estaba recomendándole a la humanidad y dándole un consejo: no hagan esto para que no sean destruidos. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ok, vamos a decir que la paga del pecado es la muerte, pero mientras estamos vivos antes de fallecer para ir al juicio final, ¿qué es lo que se destruye? Antes de la destrucción del alma se destruye el buen sentimiento que tenía una esposa que confiaba en su pareja. El buen sentimiento que tenía aquel esposo que confiaba en la mujer, que le llevaba provisión para que comiera bien, se alimentara, vistiera bien y tuviese las cosas que necesita una mujer, esos gastos diarios. Pero aquel hombre no encontró una mujer fiel que esperaba que su esposo llegara del trabajo, sino una mujer que a sus espaldas, mientras su esposo trabaja, escribe con personas extrañas. Cuando muchas mujeres reciben like, me gustas, comentarios y mensajes en el privado, que tu esposo no sabe, que tu pareja no sabe, que el hombre que confía en ti no sabe. Pero cuando se le abre la puerta a la ventana del adulterio, a la ventana de la fornicación a nuestras vidas, solamente deja dolor, heridas, cicatrices, llantos, rupturas, cadenas, desorden, desolación, sueños rotos, esperanzas que se van por la borda. El adulterio es botar la felicidad por instantes de placer. El adulterio es permitirle al enemigo reventar la paz que tenía tu hogar. El adulterio es como la bomba atómica de la familia. No se necesita un arma muy fuerte para ser infeliz, hacer infeliz a un niño o una niña. Sencillamente deja que el adulterio entre en tu casa para que veas cómo vas a causar tristeza no solamente en tus hijos y en tu pareja, sino que también en tu padre, que se avergonzará de ti, y en tu madre, que sentirá vergüenza por el hijo que ha parido. O la familia, que dirá: pero ¿qué clase de persona es esa que le es infiel a la pareja, que confía de que alguien le espera después del trabajo? Yo creo que la palabra de Dios necesita volver a ser escuchada en este presente de la humanidad. Necesitamos volver a Dios, al principio, al orden de la vida, a donde todo comenzó, al origen, a la perfección de la familia, a lo bueno, a lo correcto, a lo ideal, a la formación del molde perfecto, al dedo de Dios, al pensamiento del arquitecto de la humanidad, al ingeniero que creó los fundamentos de la tierra. También ese ingeniero creó el fundamento de las familias. Sé que estas palabras están sacudiendo mucho a los que escuchan, y sé que algunos están llorando y están siendo tan impactados por estas palabras. Pero quiero decirle que Dios nos sorprende en ocasiones, y no solamente Dios se aparece a través de un ángel en un sueño, tampoco Dios se aparece solamente en una zarza. También Dios se te puede aparecer en el corazón que te dice: no lo hagas porque estás defraudando a tu familia. También Dios se te puede aparecer en la conciencia que te dice: no hagas porque no conviene eso. Hay una persona que confía en ti. No decepciones a aquellos que ponen su confianza en las manos
de tu propia voluntad. Esperemos que el socorro del Todopoderoso nos guíe para que no seamos personas que un día dan alegría y otro día dan tristeza. Hay muchas personas que un día dieron alegría y otro día dan llanto, dolor, que un día dan alegría y el día de mañana te dan depresiones. Yo creo que el adulterio, la fornicación, la deslealtad trae tanto dolor a una persona que es como una granada fragmentaria, porque no solamente lastima al hombre que recibió la infidelidad, ni tampoco lastima a la mujer que recibió la infidelidad, sino que lastima al hijo, que es producto y fruto de aquella relación que se formó en los cimientos de la fidelidad, que germinó con la semilla de la verdad, que fue fruto del amor sincero, de la unión de dos voluntades que un día dijeron: vamos a unirnos para formalizar una familia. Pero el día de mañana la mujer extraña y no sabia se acerca a los ojos de aquel que tiene debilidad y va seduciendo para perforar una vida feliz, para destruir un hogar que se comenzó con el buen corazón de un Dios uniendo a dos personas. Yo sé que personas que están en este lugar están en esas conversaciones. Yo creo que el Todopoderoso ha llegado a tiempo para que cortes esas conversaciones que pueden traer tanta destrucción, no solamente a tu vida, sino a la vida de la otra persona. Creo que es el momento de volver al sentido de la Biblia, al sentido de Dios, volver a escuchar a Jesús, volver a comenzar de los errores del ser humano, empezar de nuevo y cerrar el oído. Aquellas canciones que escuchábamos en los cumpleaños, donde la promiscuidad y el adulterio es lo que el mundo hoy aplaude. Y lo que hoy aplaudes, mañana será tu propia burla, porque se cumplirá el poder de la palabra que cuando pronunciamos con nuestros labios y nuestras mandíbulas articulan con nuestras cuerdas vocales y sonoramente sale como melodía al oído estas canciones de trap, reggaetón, canciones de infidelidad, que son instrumentos del maligno para destruir una conciencia. ¿Cuántos adulterios no se han perpetrado después de tener en la cabeza ese razonamiento que se nos queda como una melodía rechinante que se repite y se repite en nuestra conciencia para cometer el hecho fatal de un adulterio que derrite, que destruye, que difumina la felicidad de una niña que espera que su madre la lleve al parque con su padre? Pero ¿cómo le explica una madre a una niña que desea ver a su padre que su padre no le es fiel a su madre? ¿Cómo le explica un padre a un hijo que quiere ver a papá y a mamá de que mamá no le fue fiel al padre? Y que el padre, con el corazón herido y destruido, le dijo a aquella mujer: sé que comenzamos la historia juntos y que salieron retoños de nuestro amor y que la felicidad fue perfecta mientras la fantasía del amor nos unía, mientras las gracias de la maravilla, de esta pasión desenfrenada que fue el hecho de amarte profundamente, hoy se me convierte en tanto dolor que me quedan pocas fuerzas para seguir viviendo. Lamentablemente, el ser humano se va por el camino de la destrucción. Dice la Escritura: el enemigo vino a matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino a darles vida y vida en abundancia. Yo quiero que recibas esta palabra como un mensaje de Dios, como algo que viene de parte de Jesús. Tal vez Dios no se te va a parecer como un ángel, ni como una zarza que arde, ni vas a escuchar la voz de Dios como Samuel, tampoco como Jeremías, pero si estas palabras han llegado a tu corazón, no me cabe duda que ha sido la voz de Dios.
al presente de tu vida. Estas palabras no las vas a escuchar en una fiesta, tampoco las vas a escuchar de la amiga que te invita a la discoteca. Estas palabras no van a proceder de una persona que está alejado de Dios. Estas palabras solamente pueden venir de alguien que se toma su tiempo para anunciarle a la multitud de que todavía Dios no se ha olvidado del hombre ni de la familia y que todavía podemos volver a sanar aquello que la vida ha destruido y que el Todopoderoso puede traer un momento de regocijo y de esperanza en estos días difíciles del mundo, en donde la fidelidad se cuenta con los dedos de una sola mano, donde estamos viviendo en los años de los mayores índices estadísticos de divorcios en el mundo entero, donde una mujer virgen es burlada por sus amigas que ya han tenido más de centenares de hombres en el camino, donde un hombre inocente que se guarda bajo el mandamiento de Dios es tendido como la burla del grupo, donde dice la Escritura: hasta cuándo los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Eso está en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 2. Pero yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido en nuestra conciencia de que el matrimonio y la buena familia todavía hay un Dios luchando para sostener lo que el hombre quiere destruir sencillamente por la dureza de su propio corazón. Pero si Dios fuese esposo, perdonaría muchas veces. Y si el corazón de Dios pudiese estar en el corazón de una mujer que recibió una infidelidad, creo que Dios la haría perdonar. Y podemos comenzar a sanar las heridas y cicatrices que son peores que un tatuaje de tinta, cicatrices que están más hundidas en el alma que en la piel. Hay personas con tatuajes en el alma que ni el tatuador más experto del mundo pudiese tallar algo tan perpetuo, porque las heridas de un adulterio generan dolor y tristeza. Hay personas que después de un adulterio no pueden ni siquiera dormir. Una vez un amigo me contó y me dijo: después que mi esposa me fue infiel, yo tuve que sacar la cama de la habitación, de la recámara, y ponerla en la sala. Mientras ella se iba de la casa, no podía dormir en la misma cama, no podía dormir en el mismo cuarto, porque los dolores que penetraron mi alma me llevaron a pensar en el acto de autodesvivirse, de quitarse su propia existencia. Aquel amigo mío le dije: te puedo entender. En aquel momento de confesión, que fue en una tarde detrás de una casa, nos sentamos en unas sillas y empezó a contarme la tristeza del acontecimiento que aquella mujer que amaba había dejado en el olvido. Aquella mujer fue sorprendida con otro hombre mientras él regresaba de trabajar para que ella no le faltara nada en la vida. Aquella mujer le rogó que no la dejara, que recuperaran la relación. Pero esta mujer fue sorprendida varias veces con la misma maldad. Se fue a vivir con la otra persona cerca de aquella casa también. Y mientras esta mujer convivía con otra persona que no era su esposo, este hombre recibió tatuajes en el alma que ningún tatuador del mundo puede dejar una tinta con algo perpetuo en la piel, aunque la aguja de la máquina del tatuaje no pueda penetrar la dermis y la epidermis, que son los paneles de la piel.
Aquel hombre recibió un tatuaje y aquella mujer se convirtió en la tatuadora más fuerte que podía haber en la tierra. Cuando este hombre casi se quita su propia existencia, para no decir la palabra, porque todos sabemos de lo que estamos hablando. Pero a través de este medio de comunicación que llamamos el TikTok, no se puede pronunciar algunas palabras. Por eso hablamos en códigos como en señales, pero como somos adultos sabemos de lo que estamos hablando. Por eso digo, el adulterio y la fornicación son como la bomba atómica de la humanidad. Muchas personas a través del adulterio y la fornicación han detonado la bomba atómica que Vladimir Putin todavía no ha soltado contra Ucrania. Han detonado la bomba atómica que ningún país hasta los momentos después de la Segunda Guerra Mundial no ha detonado contra otro país. Pero el adulterio es la granada fragmentaria que deja heridas, cicatrices en una mujer que pensó casarse para siempre y ser feliz con el hombre de su juventud. Pero aquel hombre, dejándose llevar por el placer de sus ojos, por el anhelo de su corazón y por la apariencia de aquella mujer sensual, que llegó de manera sagaz, de manera sensual, de forma rápida, imperceptible al peligro que iba a dejar la secuela de una persona infiel a alguien. Pudo dejar niños llorando, una mujer herida, una familia triste y un hogar donde la confianza también iba a salir por la puerta, por la misma puerta que la fidelidad se fue. En el día en que el hombre le permitió a la mujer extraña tocar la piel que había jurado solamente ser tocada por su propia esposa. En aquel momento, aquel hombre no solamente defraudó su propia integridad, porque desde aquel día en adelante siempre se iba a poner en tela de juicio cuando no estuviese bajo el ojo de la esposa que había jurado respetar toda la vida. Por eso el Todopoderoso es la esperanza para los matrimonios, para el hombre y la mujer, para el niño, para el adolescente, para el ser humano. Creo que el Todopoderoso hoy trae un momento de esperanza para toda persona que necesite esta palabra de fidelidad y reconvenir con Dios, que necesitamos la ayuda del Todopoderoso para ser fiel en la tierra, para no dejar que nuestros hijos se sumerjan en la tristeza, para impedirle a la vida de que un matrimonio sea rasgado por la circunstancia de un adulterio, una fornicación, por permitirle a esos mensajes de Facebook trastocar la integridad perfecta de una familia tan feliz. O aquellos mensajes del TikTok privado que van más allá de un simple halago, sino que detrás del halago que te dicen, oye, qué mujer tan inteligente o qué mujer tan bonita, se esconde la maliciosa intención de devorar a una mujer que le debería tener fidelidad al esposo y a sus hijos, que quieren una familia feliz, que quieren ser felices, que quieren lo bueno, que quieren ir al parque, que quieren estudiar. Una vez estuve escuchando el llanto de una adolescente que quería quitarse su propia existencia, y hablo en código porque no puedo decir la palabra que ya todos saben cuál es. Y esta mujer joven pensaba en dejarlo todo, y la respuesta fue que papá y mamá ya no estaban en el mismo hogar, y esta niña sufrió la separación
la cual dice la Biblia en el libro de Lamentaciones, el dolor de la separación, porque las familias necesitan siempre estar unidas. Cuando una familia se separa, el dolor de la separación es como cuando a nosotros se nos desprende una extremidad. Podemos decir que un poquito de pelo nos quitamos y nos duele porque se separa. Un diente nos sacamos y nos duele. Tienen que colocarnos anestesia para que la extracción de nuestra dentadura no nos duela, porque lamentablemente nuestras propias acciones causan esto, el dolor de la separación. ¿Cuántas mujeres no se callan que sus esposos les son infieles, pero viven allí callándose ese dolor porque no quieren ver a su hijo en una depresión, porque papá y mamá se separaron? Porque una niña puede cometer la peor acción de la vida, porque mamá y papá ya no están juntos, porque ya no hay alegría en el hogar, porque ya no hay alegría cuando se reparte la comida en aquella mesa redonda que simboliza la unión familiar. Cuando nos damos cuenta que hay sillas en la casa que sobran, pero en un momento esas sillas estuvieron ocupadas por personas allí. Es lamentable ver que un matrimonio con una hija, un hijo, en una mesa que tiene 4 sillas, ya falta la silla de papá, porque no pudo controlar el impulso y el desespero que causa el impacto de la mujer extraña, porque no pudo con la seducción de aquella mujer que se le acercó sin medir las consecuencias de que una familia iba a ser desintegrada por la acción fútil del acto del adulterio. Yo quiero decirte que Cristo te ama y que el Todopoderoso quiere restaurar la conciencia del hombre. Hoy Dios quiere penetrar la mente como un aguijón, porque dice la Escritura en el libro de Eclesiastés: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Cuando un sabio habla, cuando un hombre de Dios está hablando a través de la Biblia, es el clavo que necesita aquella persona que no quiere reconocer de que su vida se dirige a la destrucción de la felicidad. Yo creo que Dios trae un momento de reestructuración en las familias de la tierra. Sé que un hombre y una mujer que escuche esta palabra pueda decir: Dios mío, yo no quiero fracasar mi familia, y si tú puedes devolver la felicidad de mi familia, por favor, Dios mío, devuélveme a mi familia, devuélveme la familia que perdí, devuélveme aquellos hijos que ya no puedo ver, devuélveme aquella esposa que un día la lastimé, devuélveme aquel esposo que no supe valorar, devuélveme, oh Dios, la perfección de tener una familia. Dios mío, si en los adentros, más allá del sol y de las nubes, escuchas mi clamor y mi súplica, te ruego que inclines tu oído a la necesidad de un alma desgarrada, porque quiero de nuevo reestructurar aquello que un día se perdió, porque no pude prevenir que un acto de adulterio fuese el final de la felicidad, no solamente de una mujer o de un hombre víctima, sino la de hijos, sino la de un padre, de una suegra, de una madre, de un tío, de un primo, de unos amigos, porque cuando los matrimonios se separan, sufren hasta los amigos, sufren los vecinos. Cuando una familia se separa, se impacta todo el entorno. Esto le hablo a los hombres y las mujeres de buen corazón. Pero cuando alguien tenga un corazón duro, un corazón malo,